Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. Un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Con una alegría infinita. Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Nicaragua, que la estábamos esperando con bastante entusiasmo y sabíamos que algo grande iba a llegar con ustedes. María Teresa Hilary es la persona que hoy nos va a hablar bellezas, porque es una eminencia, y ella misma nos va a contar. Pero el tema que nos trae es el poder curativo y nutricional del agua del mar. Ay, imagínense, terapia nueva, ancestral, toda la eternidad del planeta Tierra hemos tenido el mar. De hecho, es el inconsciente colectivo. María Teresa, bienvenida, y a través tuyo, bienvenido a Nicaragua. Muchas gracias, Luz del Mar. Encantada de poder participar en este maravilloso e interesante congreso que tú organizas con tanto amor y tanta generosidad. Bueno, yo soy médica internista, pero también soy terapeuta floral, homeópata y prescriptora del agua de mar, y practico la nueva medicina germánica o ciencia curativa germánica aquí en Nicaragua, porque son temas que están en la Ley de Medicina Natural 774. Es una ley que ampara todas las medicinas alternativas principales que conocemos, y entre ellas la nueva medicina germánica y el agua de mar. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa, el agua de mar, podría explicar que la vida nació en el planeta Tierra, que debería llamarse planeta agua, ¿verdad? Porque el 70% de la superficie del planeta es agua de mar, y también el 70% de nuestro cuerpo, de nuestra composición corporal, es agua equivalente al agua de mar, porque no es agua pura, es agua con sales y minerales. Entonces, la teoría evolucionista nació la vida en los océanos primigenios hace 4.500 millones de años, unas primeras células que surgieron en estos océanos, donde había todos los componentes útiles y necesarios para dar origen a la vida. Y todavía estos océanos conservan estos nutrientes, estos minerales, estos oligoelementos, esta materia orgánica que dio origen a la vida, y que cuando nosotros nos ponemos en contacto con esta agua del mar, nos ayuda a recuperar vida de alguna manera, porque nos rejuvenece, ayuda al mejor funcionamiento de nuestras células. Nuestro cuerpo necesita todo esto, estas sales y minerales que contiene el agua de mar. Y de hecho, si se analiza nuestros líquidos corporales, hay agua en las lágrimas, en la orina, en todos nuestros líquidos corporales hay agua, pero están todas las sales y minerales y oligoelementos que constituían la composición de los océanos primigenios, ¿ya? Y que todavía hoy se conservan más concentradamente en el mar. Porque la composición hoy en día de los mares es de 36 gramos de sales por litro. Sin embargo, nuestros líquidos corporales tienen un promedio de 9 gramos de litro. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de estos 4.500 millones de años, cuando surgió la vida en el planeta, los mares se han ido concentrando porque han ido recibiendo sales producto de la sedimentación, de toda la erosión de la tierra, de las rocas. Han ido recibiendo minerales y sales. Entonces el mar se ha ido concentrando más. Pero nuestro cuerpo tiene la composición en sal y minerales equivalente a aquellas primeras células cuando surgió la vida en el planeta. De hecho, el doctor René Quinton, en Francia, hace 100 años, hizo una serie de descubrimientos por los cuales le llamaron el Darwin francés. Él empezó estudiando por qué volaban las aves y al final llegó al mar, al agua de mar. Y pudo comprobar que descubrió 4 leyes: la ley de la constancia osmótica, de la constancia marina, de la constancia térmica y de
ahora se me olvidó la otra cuarta ley, pero en definitiva lo que dice él, lo que descubrió en estas leyes, es que nuestra composición corporal es equivalente de líquidos, es equivalente a la composición de aquellos océanos de hace 4.500 millones de años. Entonces se planteó, bueno, si en el mar están todos los elementos que dieron origen a la vida, ¿qué pasará si ponemos en contacto nuestro cuerpo con estos elementos, con el agua de mar? Y entonces empezó incubando glóbulos blancos, linfocitos, en agua de mar isotónica, es decir, la rebajó, porque si el mar tiene 36 gramos de sales por litro y nosotros 9 gramos de sales por litro, si mezclamos una parte de agua de mar por 3 de agua dulce, estamos convirtiendo esa agua de mar tan hipertónica, la estamos convirtiendo en isotónica, es decir, igual osmolaridad que nuestros líquidos corporales. Entonces él incubó glóbulos blancos en esta agua de mar isotónica y vio que no se morían, seguían viviendo fuera del cuerpo. Luego probó en perros moribundos de París, le sacó, un perro muy enfermo y moribundo, le sacó toda la sangre por una vena y por la otra vena le transfundía, entre comillas, agua de mar isotónica. Y el perro se curó, al cabo de 2 o 3 días que estaba medio en coma, al levantarse estaba curado. Luego ya empezó a probar el doctor René Quintón en él mismo y en su equipo médico. Y vio pues, que no pasaba nada, que no se morían, que no era nada dañino. De hecho, había salvado la vida del perro, la transfusión de agua de mar. Y ya posteriormente ofreció esa técnica, digamos, esta terapia o este coadyuvante terapéutico, lo ofreció en los hospitales de aquella época en París, donde había niños que se estaban muriendo literalmente de hambre y de enfermedades, por ejemplo, disenterías, tuberculosis, estaban desnutridos. Tal vez podemos pasar después algunas fotos que te voy a enviar y las puedes incorporar a la presentación. Y estos niños no toleraban ni la vía oral. Estaban desnutridos por las enfermedades, entonces todo lo vomitaban, todo era diarrea y no había manera de salvarlos. Cuando veas las fotos vas a ver que eran niños para morir. Entonces él empezó a administrarles el agua de mar por vía subcutánea y pudo comprobar que a los meses, a las semanas, estos niños se recuperaban totalmente y adultos también altamente desnutridos se recuperaban totalmente. Y así el doctor René Quintón salvó miles de vidas de morir en aquellos hospitales de hace 100 años en París. Empezó a crear dispensarios marinos en toda Francia y también tuvo colaboradores médicos, por ejemplo el doctor Jaricot. Hubo una epidemia de cólera en Egipto y que estaba diezmando a la población, se morían deshidratados los enfermos de cólera. El rey de Egipto lo invitó al doctor René Quintón para que ayudara a ver cómo se podía coartar un poquito esta epidemia. Y con el método marino, es decir, rehidratando con agua de mar isotónica, se detuvo la epidemia. Y cuando despidieron al doctor René Quintón, después de este gran éxito, le dieron honores enormes, ¿ya? Y mucho agradecimiento, por supuesto. Y los dispensarios marinos se fueron haciendo muy famosos en esta época porque se salvaron miles de vidas. En esta época no había muchos medicamentos y era una medicina un poco antigua. Sin embargo, con el advenimiento de la creencia de que las enfermedades vienen por microbios, que hay que matar microbios, se impuso la teoría de Pasteur y farmacéutica a preparar antibióticos y diferentes sueros para atacar, en teoría, las enfermedades. Entonces, decayó un poquito, digamos, la fama de los dispensarios marinos porque prevaleció más este otro tipo de medicina. Paralelamente a Pasteur, Claude Bernard era otro científico de la época de Pasteur y de René Quintón. Claude Bernard planteaba que lo importante era mantener el medio interno, el terreno, que se llama homeopatía. Era muy importante mantener
con todas sus defensas y sus nutrientes nuestro medio interno, que son nuestros líquidos corporales, el medio intracelular, extracelular, etcétera. Y que si dábamos poder a este medio interno, manteniéndolo muy sano, ninguna enfermedad podía con la persona. Eran como dos teorías un poco contrapuestas, ¿no? Una quería empoderar el terreno, con lo cual René Quintón decía, bueno, para mantener nuestro medio interno sano y que las enfermedades no habiten en nuestro cuerpo, hay que poner en contacto a nuestro cuerpo con el agua de mar, ya sea ingerida o parenteral, porque en época, en la guerra, no sé si en la primera o la segunda o las dos guerras mundiales, cuando había heridos en alta mar que no tenían sangre para transfundir, les transfundían agua de mar y se salvaban, ¿ya? Porque tenían los componentes que nuestra sangre necesitaba y se estaban desangrando. Entonces, el doctor René Quintón planteaba que si nuestras células son los pececitos que nadan en una pecera, que es nuestro cuerpo, si el agua de esta pecera está muy poderosa, con todos los nutrientes y minerales que necesita, estos pececitos van a nadar poderosamente y no se van a enfermar. Y por correspondencia, entonces ya aunando con el planteamiento científico de Claude Bernard, un poco el objetivo de la ingesta o la administración de agua de mar, que hay muchos métodos de administración, es empoderar a nuestro medio interno, es decir, que esté fuerte con todos los minerales y oligoelementos que estaban en los océanos primigenios y que dieron origen a la vida, tenerlos para poder defendernos de cualquier enfermedad y superarla más rápidamente. Y esto se comprueba en clínica, y pues yo soy médica internista, no recuerdo si lo dije, pero veo todo tipo de enfermedades, también veo, con la nueva medicina germánica, también veo niños, y al incorporar el agua de mar digamos, a los elementos terapéuticos que están usando con esta persona, ves que se cura rápidamente y que lo más frecuente es que puedan ir dejando los fármacos que antes los tenían de por vida. Por ejemplo, tengo pacientes hipertensos, diabéticos, hasta diabéticos insulinodependientes, reumáticos, epilépticos, que tenían indicado medicamentos crónicamente todos los días de su vida, y al empezar a tomar el agua de mar, a lo largo de pocos meses ya se van desprendiendo de la necesidad de fármacos y se van sintiendo con más energía y se van recuperando muchísimo mejor. Hay diferentes vías de administración en la práctica médica. Lo más natural es beberla. Se puede beber isotónica. Para preparar la isotónica, ya habíamos dicho que el agua de mar, actualmente en los mares de 4.500 millones de años después que surgiera la vida en el planeta, es hipertónica, es decir, es más concentrada en sales que los líquidos de nuestro cuerpo. Tiene 36 gramos de sales por litro, el agua de mar. Si queremos hacer la isotónica con nuestros líquidos corporales, entonces la mezclamos con 3 partes de agua corriente o de agua dulce y una parte de agua de mar. Así convertimos los 36 gramos de sales por litro a 9 gramos de sales por litro. Y queda isotónica con nuestro plasma, con nuestros líquidos corporales. Entonces se puede beber, aquí en Nicaragua, que es un país tropical donde yo vivo y trabajo, normalmente la gente se deshidrata bastante por la sudoración profusa. Entonces aquí yo recomiendo medio litro al día de agua de mar hipertónica, que se puede convertir en 2 litros de agua de mar isotónica, porque mezclan medio litro de agua de mar con 1,5 litros de agua. Pero también se puede añadir jugos de fruta naturales, ¿ya? Se puede, cualquier fruta compatible con un puntito, digamos, queda muy sabroso un refresco o unos jugos de frutas agregándole el agua de mar o simplemente el suero que se logra con una parte de agua de mar y 3 partes de agua dulce. También se puede usar para cocinar en vez de la sal, en todo tipo de alimentos, porque por ejemplo las ensaladas se puede poner como un spray.
y en lo que tú cocinas o cueces, pues se puede poner líquida directamente, mezclada con agua corriente para que quede al punto de sal que le gusta a la persona. Pero hay otras vías de administración. Por ejemplo, aquí en Nicaragua recibimos pacientes con cáncer, con insuficiencia renal, no solo de Nicaragua, sino de otros países, por el tema de la nueva medicina germánica, que ojalá se pueda hacer un programa al respecto. Y son pacientes algunos hasta desahuciados por la medicina oficial, ¿verdad? Entonces, a ellos, que a veces están muy delgados y desnutridos, podemos administrar el agua de mar por vía intravenosa. Y entonces también la hacemos isotónica, una parte de agua de mar por 3 de solución dextrosa, por ejemplo. Entonces ya queda isotónica con nuestros líquidos corporales. Y se lo administramos a estos pacientes graves y van recuperándose mucho más rápido, sobre todo cuando no toleran la vía oral, cuando tienen vómitos, diarrea y necesitan una fuente intravenosa de líquidos. Pero también se puede administrar por vía tópica. Por ejemplo, tenemos todas las dermatitis, alopecias, hongos, psoriasis, todas las enfermedades de la piel, se puede, además de beberla, porque siempre la recomendamos por vía oral, pero además de beberla también se puede administrar tópicamente, es decir, encima de la piel o en el cuero cabelludo y haciendo masajes, ¿ya? El agua de mar, en este caso hipertónica, para que sea más poderoso el efecto. También se puede administrar en los ojos cuando hay conjuntivitis, glaucoma. Hay una doctora en Nicaragua, en Estelí, la doctora Deyanira, que ella, comprobado por oftalmólogos, ha tenido casos de curación de cataratas y de glaucomas por medio del agua de mar bebida, al medio litro al día y administrada en forma de colirios. También se puede administrar por vía nasal cuando hay rinitis alérgicas. Siempre bebida, ¿verdad? Siempre bebida porque tiene un efecto sistémico. Pero se pueden hacer baños nasales o netis con agua de mar también, hipertónica o isotónica. Se puede administrar en los oídos, siempre y cuando no haya una perforación timpánica. Se pueden administrar gotitas de agua de mar cuando hay otitis externas. Se puede usar en forma de gárgaras cuando hay dolores de garganta o carraspera o laringitis. Se pueden hacer gárgaras de agua de mar. Como ahora yo que estoy un poquito en una, como le llaman en nueva medicina germánica, ya lo van a comprender, posconflictolisis de un conflicto que tuve y ahora estoy un poco agripada. Pero no quería dejar de grabar, digamos, este programa que es muy interesante. Y se pueden hacer gárgaras, se pueden hacer colutorios cuando hay problemas en la dentadura o en las encías, cuando hay gingivitis, se pueden hacer colutorios, también enjuagues bucales de agua de mar. Se puede inhalar en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, enfisema, neumonía, bronquitis, bronconeumonía, asma. En vez de la solución salina, que solo tiene sodio y cloro, pues si nebulizamos agua de mar, tiene todos los minerales que se absorben también por esta vía. Si vamos bajando en los otros orificios donde podemos administrar el agua de mar, pues se pueden administrar enemas limpiadores y evacuantes de agua de mar. Y de hecho me reportaba un exministro de agronomía en Guatemala, donde fui a dar unas charlas. Una vez un perro moribundo que no tenía cerca algún veterinario que le pudiera administrar un suero, él le puso un enema de agua de mar, porque no tenía cómo conseguir una vía intravenosa, porque él no era médico, pues, ni veterinario. Le puso el enema de agua de mar y se compuso. Entonces, también por vía rectal se puede administrar el agua de mar y, de hecho, limpia el colon, una manera de limpiar el colon. Aunque podemos limpiar el colon bebiendo agua de mar hipertónica por vía oral. Entonces, no, por ejemplo, personas con mucho estreñimiento, si toman el agua de mar por vía oral, pueden
un poquito disolver estas heces acumuladas y lograr vencer el estreñimiento y normalizar las defecaciones. También se puede poner por vía intravaginal. Cuando hay atipias del cuello uterino o cuando hay, por ejemplo, leucorreas, flujos vaginales, se puede poner por vía intravaginal para limpieza y tratamiento también. Y se pueden poner pura o mezclada con agua de manzanilla o algo así para que no sea digamos, que pueda un poquito arder, ya no sea tan ardorosa. Y también se puede administrar, por ejemplo, en las personas con pie diabético, se puede administrar en forma de enjuagues en los pies, es decir, pediluvios con agua de mar. Personas que tenían mal perforante plantar, personas que tenían llagas. Por ejemplo, una vez mi papá, que era diabético, que me vino a visitar a Nicaragua y traía toda la pierna un pus, toda una llaga. Y tuve otro caso parecido aquí de la ciudad de Granada, un anciano también, que me visitó en la clínica Santo Domingo donde trabajo, y ambos casos era toda una ulceración. Entonces, con estos pacientes, además de dar el agua de mar por vía oral, se pone toda la pierna en un balde con agua de mar, que vaya penetrando, bien lavadas las heridas, las ulceraciones, que vaya penetrando. Y bueno, mi papá, que estuvo un mes y unos días tal vez, se fue con una llaguita así de pequeña y tenía toda la pierna llagada cuando vino a Nicaragua. Y el señor de Granada también, yo le iba tomando fotos mes a mes, ibas viendo la nueva piel, cómo iba cerrando una pierna que le habían dicho que había que amputarse. Y se salvó de amputarse gracias a la ingesta oral de agua de mar y a poner el pie y toda la pierna en un balde con agua de mar, en un cubo. Ahora, por ejemplo, el mal perforante plantar, que es muy difícil de sanar en los diabéticos porque la ulceración es como muy profunda hacia adentro de la dermis, también haciendo pediluvios, o las úlceras varicosas también, o las úlceras de los diabéticos, haciendo pediluvios con agua de mar hipertónica, ellos sanan muchísimo más rápido. Y hemos tenido pacientes que hacía meses y años que se ponían pomadas y que no se cerraban las úlceras, o se cerraban y se volvían a abrir, y nunca se curaban, que con el agua de mar se resolvieron completamente estas enfermedades crónicas de la piel y de la dermis, porque abarcaba tejidos dérmicos. Y bueno, ¿qué más te diría? El agua de mar la tenemos en Nicaragua en una ley, en la ley 774 de medicina natural, bajo el título de talasoterapia. El Ministerio de Salud nicaragüense, conociendo los centenares de estudios publicados en revistas científicas en todo el mundo, desde Japón, Europa, Estados Unidos, sobre todo Colombia con el doctor Wilmer Soler y Nicaragua y otros países, Taiwán, China, diferentes países han estudios que han sido publicados en revistas donde demuestran cómo el agua de mar es curativa para diferentes tipos de enfermedades. Vieron que en osteoporosis, en diabetes, en cáncer, están los estudios del doctor William Fenical de la Universidad de La Joya, en California, que ha visto que las bacterias contenidas en el mar tiene bacterias propias del mar, que no son dañinas. Tiene 9 millones de bacterias por litro y 10 millones de virus por litro de agua de mar. Entonces, el doctor William Fenical, desde los años 70, en la Universidad de La Joya, en California, ha estudiado el efecto antibiótico, analgésico, antipirético y, en los últimos estudios, anticancerígeno de estas bacterias propias del mar. Entonces, por ahí vemos que también se demuestra el poder curativo del agua de mar. Y todo esto son estudios publicados. Uno entra en PubMed o entra en estas páginas de los estudios científicos y pone el agua de mar para hipertensión, el agua de mar en diabetes, el agua de mar
en cáncer, el agua de mar en arteriosclerosis, el agua de mar en dermatitis crónicas, el agua de mar en rinitis crónicas, y de todo eso hay estudios, ¿ya? Y otros que en este momento se me olvidan, es decir, hay más de 100 estudios que yo haya tenido acceso, habrá muchísimos más, ¿verdad? De hecho, la Fundación Aquamaris, que ha apoyado mucho el programa de agua de mar en el mundo, sobre todo cuando ahora se conoce en muchos países del mundo, pero hace años el programa en Nicaragua empezó en el año 2003, cuando vino Laureano Domínguez a explicarnos el poder curativo del agua de mar. Él lo estudió fue in situ, fue a conocer donde era el antiguo dispensario marino, habló con la familia de René Quintón, buscó la obra de René Quintón en Francia y trajo a través de la Fundación Aquamaris, que la Fundación Aquamaris está en Badalona, Cataluña, trajo esta información a Nicaragua, a Latinoamérica, y en el año 2003 a Nicaragua. Y a partir de ahí, por medio de una red de medicina natural, liderada por la hermana Julie Marciac, de la organización Cantera, se difundió el agua de mar en todo el país, y mucha gente la consumía, y teníamos la ayuda del Ministerio de Transporte, la tenemos todavía, del Ministerio de Transporte, y teníamos la ayuda de la Alcaldía de Managua, que nos trasladaban el agua de mar en camiones cisternas a la Clínica Santo Domingo, donde yo trabajo, y de hecho cada mes nos trasladan 6.000 litros gratuitamente, y eso nos permite regalar a nuestros pacientes y a todos los de todo el país que vienen a pedirnos el agua de mar a nuestra clínica. Y de hecho entregamos cada mes 6.000 litros. A veces no nos dura ni el mes los 6.000 litros. Y hasta tal punto hay una cultura de consumo de agua de mar en Nicaragua que logramos acceder al Ministerio de Salud. Y viendo todos estos estudios que demostraban científicamente el poder curativo del agua de mar, la presidenta del país, el Ministerio de Salud nicaragüense, acogieron este programa de agua de mar como un programa de salud del ministerio. El Ministerio de Salud aquí en Nicaragua, que tiene las medicinas alternativas muy en alto, ¿verdad? Y tiene avaladas por esta ley 774, ha creado una red gratuita de clínicas de medicina natural. Hay unas 200 clínicas de medicina natural en todo el país, donde se le ofrece a la población gratuitamente, porque la salud en Nicaragua es gratuita en todos los hospitales y centros de salud, pero se les ofrece en estos centros especiales, se les ofrece fitoterapia, acupuntura, terapia floral, el agua de mar, y otras terapias que ahora no recuerdo, pero que en base a esta ley van adquiriendo y ofreciendo a la población todas las terapias que avala la ley 774. Entonces, en estas clínicas, casi 200 en todo el país del Ministerio de Salud, han adoptado este programa del agua de mar, digamos, además de ser legal, es oficial en Nicaragua el agua de mar, el único país del mundo, ¿verdad? ¿Y qué más te podría decir con referencia al programa? Bueno, hay un estudio que se practicó en Nicaragua, lo practicó una doctora catalana, Victoria Vendrell. Ella vino a hacer un estudio en el que se estuvo 5 meses en una zona rural donde había una cierta desnutrición en niños. Este gobierno sandinista ha logrado, con ayudas a las escuelas, que la desnutrición prácticamente ha sido erradicada. Tiene programas, había mucha desnutrición antes, pero tiene programas, por ejemplo, de huertos populares, de huertos en las casas, y estas ayudas alimentarias en las escuelas, por lo cual la desnutrición aguda ha sido erradicada de Nicaragua. Pero podemos ver de anteriores épocas a veces desnutrición crónica, niños que han quedado bajitos. Y con el agua de mar, la doctora Vendrell logró comprobar durante 5 meses que se les administró medio litro de agua de mar a los niños desnutridos crónicos, y había un solo desnutrido agudo, y se recuperaron la desnutrición, con medio litro de agua de mar al día diluida en 1,5 litros de agua. El estudio duró 5 meses porque el agua de mar se daba en las escuelas, con el visto bueno del Ministerio de Salud y de Educación. Entonces se hicieron
medidas antropométricas antes y después del estudio y se pudo ver la recuperación completa de la desnutrición crónica de estos niños. Por tanto, el agua de mar es una esperanza para el mundo pobre, porque, por ejemplo, en África, en el Cuerno de África y en los países donde mueren niños de desnutrición, sería una posibilidad poder ofrecer el agua de mar. Y de hecho, Laureano Domínguez lo ha intentado, ha estado con esos información a ONGs, pero como que no ha tenido todavía el éxito esperado, dado que el agua de mar es gratuita, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor ayudar con agua de mar a estos sectores tan pobres y favorecidos que con cosas más caras, ya con proteínas y todo. Claro, es bueno que les llegue el alimento, pero de momento el agua de mar es gratis y sería una manera de poder recuperar nutricionalmente a estas poblaciones que los niños mueren de hambre. Así de claro, hay muchos niños que mueren de hambre en el mundo. Entonces, el Laureano Domínguez, que es un colombiano, por cierto, a lo mejor algún día lo puedes entrevistar también, él es periodista de investigación, ha promovido, en realidad, que te voy a pasar el contacto, ha promovido los oasis marinos, porque él ha descubierto o ha recuperado, digamos, la información de que existen unas plantas que crecen al lado del mar, llamadas salicornia, diferentes especies de batis marítima, de plantas llamadas halófitas o halófilas, que crecen en las playas y son regadas directamente con agua de mar hipertónica. Y estas plantas son tan nutritivas, son unas plantas como una especie de alga terrestre muy carnosa, que tienen 40-42% de proteínas y permite, además de ser gratuitas porque crecen espontáneamente en las playas de los países tropicales y subtropicales, permiten una recuperación nutricional y secándolas se puede sacar harina de halófitas, que es súper nutritiva también. Entonces, es un método que puede ayudar a los países más pobres, el de los oasis marinos y los dispensarios marinos, donde se ofrece gratuitamente el agua del mar a la población. Y en Nicaragua hemos llegado a tener 80 dispensarios marinos en todo el país. Y el planteamiento de Laureano Domínguez de los oasis marinos es sembrar o reproducir la salicornia en estos países africanos tan empobrecidos y permitir que sea parte de su alimentación, porque tiene un alto contenido en proteínas y crece espontáneamente en países desérticos como el desierto de Sonora, en México. Ahí tienen grandes plantaciones de salicornia. Lo que pasa es que ahí la usan para biocombustible, en vez de usarla para la recuperación nutricional. Pero el planteamiento de Laureano Domínguez, que también ha hecho congresos al respecto, es crear estos oasis marinos para la recuperación nutricional de los niños desnutridos en estos países donde no tienen acceso a una nutrición completa. Y es un planteamiento muy interesante. Es decir, que el efecto benéfico del agua de mar alcanza estas plantas que crecen espontáneamente en las playas y que son súper nutritivas también para la recuperación nutricional, aun a pesar que el agua de mar por sí misma permite una recuperación nutricional, según demuestra el estudio de la doctora Victoria Vendrell. Bueno, ¿qué más te podría decir? Yo como médica internista pues atiendo pacientes, sobre todo hipertensos diabéticos. Te comentaba al principio que estos pacientes crónicos, después de 1, 2, 3 meses de ingerir medio litro de agua de mar al día, logran dejar los fármacos, aunque sean insulinodependientes, diabéticos insulinodependientes. La mayoría, pues habrá algún caso que no, pero la mayoría logran dejar los fármacos. Ahora, hemos visto casos de epilépticos, reumáticos, personas reumáticas que necesitaban una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, lograron evitar la cirugía porque las articulaciones, como el agua de mar tiene un efecto regenerador celular, las articulaciones supuestamente se regeneraban porque ya se les quitaba el dolor y se ahorraban el medicamento y la cirugía. A lo largo de varios meses están ingiriendo el agua de mar. Ahora, el doctor Philippe Goeb
francés. Él hizo unos estudios y demostró, y están publicados en una página en la página, creo, estaba antes del plasma de Quinton, porque el agua de mar se envasa en Europa, se envasa en Canadá para fines, digamos, farmacéuticos. En Canadá se llama Ocean Plasma y en Europa se llama plasma de Quinton. Entonces ellos en su página tenían, no sé si todavía lo tendrán, estos estudios de Philippe Goeb demostrando el poder curativo del agua de mar en diferentes patologías. Y una de ellas, el doctor Philippe Goeb plantea que el agua de mar tiene 3 ejes de actuación. Es un regenerador celular. Por eso vemos que las úlceras se cicatrizan. Úlceras crónicas en las piernas, en la piel se cicatrizan. También tiene un poder de recuperación enzimática, porque muchos elementos del agua de mar, que son los oligoelementos, actúan como coenzimas. Por ejemplo, el zinc, el cobalto, ya se ha estudiado que son coenzimas de las reacciones bioquímicas intra- y extracelulares de nuestro cuerpo. Y también tiene un poder recuperador de la hidratación. Estos 3 efectos de rehidratación, un efecto de ayuda al efecto de los enzimas y un efecto regenerador celular es lo que muestra en sus estudios el doctor Philippe Goeb. Otros estudios que se han hecho sobre el efecto terapéutico del agua de mar muy importantes en tu país, Luz del Mar, el doctor Wilmer Soler, ahora ya está jubilado hace poco, pero él era catedrático de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Vos sabés que es una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Colombia. Pues él hizo, no sé, como 7, 8, 10 estudios del poder curativo del agua de mar, también con la ayuda de la Fundación Aquamaris. La Fundación Aquamaris avaló uno de los libros que usamos durante mucho tiempo, que se llama El poder curativo del agua de mar, del doctor Ángel Gracia, que es muy conocido en la web, y del doctor Héctor Bustos, que es mexicano. El doctor Héctor Bustos es un doctor PhD en oceanografía y el doctor Ángel Gracia también es doctor PhD en veterinaria. Y este libro pues fue durante mucho tiempo nuestra Biblia. Y también lo seguimos pues reproduciendo porque la editorial ya no lo imprime. Pero en el último año la Fundación Aquamaris ha editado un libro que se llama Agua de Mar. Y ahí pues hay una doctora argentina que revisa todas las bases, digamos, de la nutrición ortomolecular del agua de mar en diferentes patologías. Está un capítulo mío que revisó diferentes patologías un poco con los estudios científicos que avalan su actuación. Y el coordinador del proyecto, el licenciado Mariano Arnal, él habla, digamos, una introducción histórica muy importante y de la sal, cómo deberíamos usar sal, no la sal común refinada, sino la sal completa, que contiene casi todas las sales que contiene el agua de mar. Hablamos ahí también de la marcha de la sal de Gandhi. Tendríamos que llamarle la marcha del mar, del agua de mar, porque es la marcha que permitió a la larga la independencia de la India, de la colonia, de ser colonia británica, ¿no? del imperio británico. Gandhi, al ponerles impuestos muy difíciles de pagar para la población pobre de la India, a la sal, porque era un negocio de la corona inglesa, Gandhi planteó esta marcha, creo que de 2.000 kilómetros o algo así, hacia el mar, que fue enseguida, se le iban uniendo en todas las poblaciones por donde pasaba, se le iban uniendo personas, y cuando llegó al mar, agarró el agua del mar y dice, esta es la sal que vamos a consumir a partir de ahora. Y fue el primer paso de la liberación de la India, digamos, del imperio británico, ¿no? Entonces, este es un antecedente histórico muy importante, porque un personaje como Gandhi ya empezó a obtener sal directamente del agua de mar y probablemente utilizaban probablemente la misma agua de mar.
Bueno, entonces, bueno, en el caso de la práctica médica mía de internista, me puedes después si quieres hacer alguna pregunta, pero lo uso en todos mis pacientes, porque fíjate que he podido comprobar que ayuda al insomnio, ayuda digamos, a casos psiquiátricos, porque también actúa en las neuronas, actúan todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo las neuronas. Ayuda en las enfermedades gástricas, la gastritis, tiene un pH alcalino de 8.4 el agua de mar. Entonces, cuando hay gastritis, la sola ingesta del agua de mar calma la acidez y el ardor del estómago. Ayuda, por supuesto, al estreñimiento, porque si la tomas pura tiene un efecto de diarrea osmótica y pacientes estreñidos de larga data logran vencer el estreñimiento con el agua de mar. También para todas las enfermedades, digamos, otorrinolaringológicas, las amigdalitis, las faringitis, las rinitis crónicas. Hay un estudio en Japón sobre la rinitis crónica con el agua de mar. Todas las enfermedades neurológicas, el Alzheimer, la epilepsia, todas las enfermedades ginecológicas, ¿ya? Todo lo que son atipias del cuello uterino o leucorreas, todas las enfermedades, digamos, pulmonares. A nivel pulmonar la absorbemos nebulizada, pero también bebida. Y así sucesivamente vemos cómo los pacientes se logran recuperar mucho más rápido gracias a agregar el agua de mar a nuestra dieta. No sé si tienes alguna pregunta. Intenté revisar muy someramente lo que puede resumir el programa de agua de mar y de los dispensarios marinos de Nicaragua, que fueron el antecedente de promover el agua de mar en las clínicas de medicina natural del Ministerio de Salud en todo el país. Y no sé si tienes alguna comentario, pregunta. Más o menos, creo que cubrí más o menos lo que sea un poquito de mayor interés. María Teresa, muchísimas gracias por es una delicia de charla, escucharte con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, con tanta experiencia y con tanta generosidad, con ese estilo particular tuyo tan bonito. Tengo varias cosas, muchas entre el tintero que me van llegando a medida que voy escuchando y fluimos con eso. Primero que todo, pues, qué chévere poderle mandar un saludo a Gandhi, que claro. llega a la conversación y así se han presentado los grandes y yo digo, qué bonito reconocerlos en este momento de la historia cuando han sido tan importantes en un hacer que los ha llevado fuera del miedo a liberar algo. En este caso, nos dejas con esta bellísima historia, personalmente no la conocía, con el cuento del salario, de la sal, ¿Sí? y esa rebeldía de decir, no más, hasta aquí llegamos. Y esto me trae a colación el Congreso, que como viene con un mensaje al 2030, es para que se liberen también, para que vayan a tomar el agua de mar que les corresponde a ustedes en el 2030, rompiendo los paradigmas del sistema obsoleto en el que estamos inmersos hoy en día, que es un mar igualmente inmenso y contaminado, que nadie tiene la culpa, somos la consecuencia de las consecuencias. Sin embargo, siempre se puede recuperar algo. También quería como enviar un saludo al doctor Laureano Domínguez y a este proceso de la Fundación Aquamaris, porque fíjate que a veces pasa desapercibido y en determinado momento se hacen unas labores impresionantes, entonces qué chévere darles esos créditos a ellos. Sí, la contaminación, por ejemplo, tú pues que estás allá en el mar, Colombia también tiene una situación geográfica privilegiada, donde tenemos 2 océanos, pero tristemente altamente contaminados, tanto en la zona territorial como en las aguas marinas profundas. Entonces, ¿qué hacemos con esa agua? ¿Nos la tomamos así contaminada o cómo se elige el agua que queremos tomar? Mira, hay que buscar playas limpias.
Hay que buscar playas que no haya ríos ni cloacas cerca, para que no haya vertidos de microbios de procedencia accidental terrestre. Sin embargo, si hubiera algún microbio de procedencia accidental terrestre, que no son como los marinos. Hay microbios marinos que son propios del mar, que demostró el doctor William Fennikel que tienen un efecto analgésico, antibiótico, antiinflamatorio, etc. Sino que son microbios como la Escherichia coli de procedencia accidental terrestre, que sí podría ser contaminante. Pero estos microbios tienen 8 gramos de sales por litro en su composición, o 9 gramos de sales por litro en su composición, igual que nosotros los animales terrestres y los humanos. Cuando estos microbios caen al mar, en una cloaca o fecalismo al aire libre, cuando estos microbios caen al mar, por un efecto de ósmosis, este microbio de 8 gramos de sales o 9 gramos de sales por litro en su composición cae al mar, que tiene 36 gramos de sales por litro, por un efecto de ósmosis empieza a salir agua, empieza a perder agua en la célula a través de la membrana del microbio, se deshidrata y muere, ya no es viable en el mar, porque intenta compensar la hipersalinidad externa. ¿Cómo la puede compensar? Perdiendo agua, pero como nunca la va a compensar porque es tan fuerte, digamos, los 36 gramos por litro del exterior, pierde toda el agua y deshidratado se muere el microbio. No es viable en el mar el microbio, ¿ya? Entonces, el doctor Ángel Gracia, muy conocido en la web, que ha dado muchas conferencias de todo tipo, y autor del libro El poder curativo del agua de mar, él tiene toda, digamos, la información científica de cuando hubo una fuga de cloacas en la bahía de Biscayne y en Miami había una alerta sanitaria que cerraron hoteles, cerraron todo. Y empezaron a tomar muestras porque la mancha oscura de la cloaca rota se estaba extendiendo en toda la bahía. Empezaron a tomar muestras cada 200, 300 o 400 metros. Y pudieron comprobar que el marcador de contaminación, que es la Escherichia coli, estaba presente en el lugar de la fuga. Pero 400, 500 metros más allá había desaparecido. Y cuando sellaron la fuga, que ya repararon la cloaca, al día siguiente no había microbios, no se detectaba el contaminante de Escherichia coli. Quiere decir que el mar tiene estos mecanismos de autodescontaminación, como es la ósmosis, la presencia de bacterias biocenóticas que se comen productos orgánicos. Por ejemplo, cuando hay una fuga de petroleros, cuando un petrolero se accidenta y hay fuga de petróleo, ¿por qué no queda la mancha negra permanentemente de petróleo en el mar? Porque hay bacterias con un efecto de biocenosis que van comiendo estos restos orgánicos. También está el efecto de la dispersión, los rayos ultravioletas ya cayendo encima de los mares, también son desinfectantes. El cloro es el primer elemento en la composición del agua de mar. Y el agua de mar tiene cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, etc. Por eso me hablan a mis pacientes y me dicen, ay, yo tomo cloruro de magnesio, pero yo les digo, el agua de mar tiene 5 gramos por litro de cloruro de magnesio. No hace falta que lo compren, tomen agua de mar en abundancia y no hace falta que gasten. Sobre todo la gente pobre, ¿verdad? Porque ya conocemos el efecto benéfico del cloruro de magnesio. También el cloruro de calcio permite ayudar en el caso de la osteoporosis. Ya dejé, digamos, explicado lo de que estoy recordando cosas que se me olvidaron. Ya dejé explicado el tema de la contaminación. No debemos polucionar los mares con plásticos y todo eso porque, bueno, esto solo que los quites, aunque parece que ya existen bacterias que están degradando los plásticos. Pues la vida se defiende en el planeta Tierra y bueno, surgen mutaciones que permitan que sobrevivamos las especies, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado y no polucionar los mares. Pero en el caso de los microbios, hasta ahora los mares tienen mecanismos de descontaminación, como había dicho. Ahora, el cloruro de calcio es un calcio biodisponible
que nos permite, sobre todo las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, evitar la osteoporosis o la osteopenia, ¿ya? Porque al ingerir agua de mar tiene un gramo y pico por litro de cloruro de calcio, y es un calcio absorbible y biodisponible directamente para nuestro organismo, ¿ya? También se me olvidó hablar de los náufragos, que los náufragos no tienen por qué morir en alta mar, y hay varias experiencias y varios libros publicados. Por ejemplo, Mariano Arnal, el coautor del libro Agua de Mar de la Fundación Aquamaris, él estuvo 7 días en una barca en el mar sin comer nada, solo bebiendo agua de mar, junto con otros científicos. También hay un científico, un médico francés, Alain Bombard, que también hizo una travesía desde la Bretaña francesa, desde La Haya, Le Havre, un puerto de la Bretaña francesa, hasta Venezuela o algún país sudamericano, hizo una travesía solo bebiendo agua de mar y pescando un pescadito, y le duró como 4 o 5 meses. Él también puso náufrago voluntario al título de su libro. Ahí demuestra que no tiene por qué morirse un náufrago en alta mar. Gabriel García Márquez también habla de unos náufragos que sobrevivieron con el agua de mar. Y así hay varios, el doctor Ángel Gracia creo que también tiene algún libro sobre el naufragio voluntario o algo así, el doctor Ángel Gracia también. Es decir, que los náufragos no deberían morirse en el alta mar, solo tienen que protegerse del sol para no tener una insolación, pero pueden estar bebiendo pequeñas cantidades de agua de mar, los mezclan en la saliva y en nuestro cuerpo se mezcla con el agua metabólica. Nuestro cuerpo, nuestras células, para producir ATP, para producir energía, un subproducto de esta reacción bioquímica es el agua que produce nuestro cuerpo, metabólica. Entonces, al beber pequeñas cantidades de agua hipertónica, ensalivarlas en la boca y luego tragarlas y mezcladas con el agua metabólica, hace que un náufrago tenga que morir deshidratado en alta mar, ¿ya? Y el otro tema que tú tocaste, que se me olvidó, es la palabra salario. Tan importante era la sal en la época de los romanos que el pago se hacía con sal. Por eso de ahí viene salario, de ahí viene la palabra salario. Para que recuperemos la importancia que tiene para nuestra vida, para nuestra sociedad, la sal completa, ¿verdad? La sal marina. Y ahora, en este caso, por los estudios que ha habido, el agua de mar también. Eso quería agregarte que se me había olvidado. Muy chévere. Dices que deberíamos llamarnos el planeta agua, porque pues sabemos la capacidad que tiene el agua dentro del planeta, y como se dice, como es adentro es afuera, pues nosotros igualmente somos agua. Y mira que la correspondencia en la medicina tradicional china, que es mi campo, desde ahí se plantea que nosotros somos como un recipiente de gotas de agua. Entonces, esas gotas de agua es lo que nos tiene contada la vida. Y ahí es donde nosotros aprendemos a cuidar esas gotas de agua, porque va pasando como un clic, 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 va cayendo, y ahí las gotas de agua son irrecuperables. En este caso tú hablas nos hablaste de todos estos elementos de los que están compuestos el agua, toda esa parte mineral, que de hecho también en otra conferencia que nos hablaron de nutrición, que es poderosísima, porque esa sola conferencia va con la 108, que es nutrición y la vida misma. Entonces decía que el agua la desmineralizan para vendérnosla. Y aquí también estaba pensando, cuando tú dices el agua de mar es tan buena, pues no demoraremos en empezar a pagar en vez del agua pura por el agua salada y que se convierta pues en un gran negocio. Sin embargo, quería tocar un poquito el tema sobre los oligoelementos, porque tiene mucho bombo, pero no sabemos todo el contexto y contenido de lo que esa palabra implica. Oligoelemento, como su nombre indica, oligo poco, elementos, ¿verdad? Elementos de la tabla periódica.
son elementos que están en mínima cantidad en nuestro cuerpo, en nuestra sangre y en el planeta, en menores cantidades, ¿no? El agua de mar contiene, además de 9-10 sales, como te decía antes, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio. Contiene estos minerales y oligoelementos en cantidades que le llaman traza, en mínimas cantidades. Por ejemplo, 6 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Son mínimas cantidades, digamos una proporción prácticamente homeopática. Por eso beber agua de mar es como un remedio homeopático, porque todos estos elementos con el oleaje se dinamizan y actúan homeopáticamente en nuestro cuerpo también. Estos oligoelementos son importantes, de hecho se conoce la oligoterapia, que en diferentes farmacias se venden estos oligoelementos en ampollas, porque muchas veces por el tipo de alimentación que tenemos, con muchos preservantes, con pesticidas tal vez, penetrando algunos vegetales, muchas carnes, con todos antibióticos, hormonas. Tenemos una alimentación muchas veces muy poco natural. Entonces carecemos de todo refinado, azúcar refinado, sal refinada, aceite refinado. Y al ser refinados, estos productos pierden sus minerales naturales que tenían. Y que es lo natural ingerir estos minerales de su composición. Entonces, esta alimentación tan refinada y tan desnaturalizada hace que la medicina haya descubierto carencias de minerales y sobre todo de muchos oligoelementos. Y estos oligoelementos como el cobalto, el zinc, el mismo hierro que conforma la hemoglobina, la clorofila de las plantas, todos estos elementos trazas son muy importantes para la vida. Y si no mejoramos nuestra alimentación, por lo menos bebamos agua de mar para tener ese aporte que nuestro cuerpo y nuestras células necesitan para las reacciones bioquímicas intra y extracelulares que funcionen mejor. Nos has hablado de hipertónico e isotónico. Regálanos un poco de claridad con esas palabras porque quedamos... Pero pues, okay. De modo que cualquier persona pueda empezar a entenderlo, ya que la connotación del Congreso es que tengamos claridad al menos en los conceptos. Claro. Bueno, mira, cuando vamos al hospital deshidratados, nos ponen solución salina, ¿no? Nos ponen solución salina a 9 gramos de cloruro de sodio por litro o por 1000 mililitros para rehidratarnos. ¿Por qué nos ponen esa concentración de solución salina a 9 gramos por 1000? Porque esta es la concentración de nuestros líquidos corporales. Esto es un suero isotónico, 9 gramos por litro de agua, ¿ya? 9 gramos en este caso, de solución salina que solo tiene cloro y sodio por litro de agua. El agua de mar, como te decía, en la actualidad, siglo XXI, tiene 36 gramos de sales por litro de agua. Porque a lo largo de estos 4.500 millones de años, desde que surgió la vida en los océanos primigenios hasta hoy en día, los mares se han ido desecando, han recogido la afluencia de los ríos con restos de rocas, arena, minerales y se han ido mineralizando más y más. Por eso ahora tenemos mares a 36 gramos de sales por litro. Si nosotros queremos convertir el agua de mar, que la vamos a llamar hipertónica, porque tiene mayor osmolaridad que nuestros líquidos corporales, de 36 a 9, tenemos que mezclarla con agua pura, ¿no? Tenemos que mezclarla con agua por 3, mezclando una parte de agua de mar por 3 partes de agua dulce o de agua corriente, la convertimos esa agua de mar hipertónica en isotónica. Isotónica quiere decir igual concentración que nuestros líquidos corporales, igualita.
Por tanto, es bien recibida por nuestros líquidos corporales y si la bebemos así, pues no nos va a provocar diarrea. Si tenemos estreñimiento y queremos que se nos suelten las heces y poder defecar, entonces la vamos a beber hipertónica, porque va a tener un efecto de diarrea osmótica. Es decir, al pasar el agua de mar por el intestino, tan hipertónica, absorbe hacia el intestino, por ósmosis, absorbe agua de nuestro organismo. Entonces se diluye esa agua y hace que defequemos mejor. Eso se llama una diarrea osmótica. ¿Ya? No sé si me voy a entender con lo de hipertónica e isotónica. Y de hecho, el plasma de Quintón se vende en ampollas hipertónica e isotónica. ¿Ya? Luego hay otra formulación que se llama Duplase, que es 50% de agua y 50% de agua de mar. Eso ya a nivel farmacológico, porque el plasma de Quintón estuvo en la farmacopea francesa hasta los años de 1980 y pico. Ya era un elemento terapéutico más de la farmacopea francesa, con todas las indicaciones y ninguna contraindicación. Esto sale en el diccionario Vidal de medicamentos y de medicina, el plasma de Quintón, y era reembolsado por la Seguridad Social cuando era prescrito por los médicos. Bueno, quiero tocar unos temas que me parecen importantísimos y no quiero dejar de pasar esto, que se pase largo, porque es parte también del objetivo del Congreso, que es buscar que en estos 10 años se legalicen muchas de este tipo de terapias complementarias. Claro. Que están saliendo, emergiendo como un iceberg con esta fuerza, que inicialmente planteamos 20 países y ya vamos 24, que inicialmente planteamos llegarle a 20.000 almas y con el primer congreso, en tanta red y tanta información que se ha transmitido, pues las 20.000 personas con 10.000 que estuvieran y solo el grupo del Facebook tiene las 10.000, pues se superó ampliamente ese número y no voy a... Realmente no es importante buscar la forma de medir a cuántas personas llegamos. El caso es que estamos más de 20 países y has planteado varias cosas. Uno, bueno, primero que dijiste que puede ayudar a erradicar la desnutrición del mundo. Entonces, imagínate lo poderoso y esos mares que nos sobreabundan y que nos rodean constantemente. Entonces, qué rico poder traer esta información con tanta sabiduría, por un lado. Por otro lado, también nos dijiste que es gratuita y que tienen aproximadamente 200 clínicas de salud natural gratuita y que está legalizada y oficializada. Y nos hablas de la ley 774. Y hablábamos tú y yo de que allá está legalizado todo esto. Entonces, sí, regálanos un poco de esa historia para que los otros países que estamos escuchando, y algo es que no sabemos quién está detrás de pantalla escuchándonos, entonces puede que esté el ministro, puede que esté el presidente, puede que estén las grandes autoridades o personas inquietas como nosotros que empiecen a sembrar o a buscarnos entre todos con esta red de información que puedan llegar directamente a las entidades responsables para que cada país empiece a promover su propio proceso. Sí, esto fue una ley preparada, redactada desde las bases, ¿ya? En Nicaragua hay un sector indígena y también tienen ellos su cosmogonía y sus medicinas naturales a base de plantas, y están ampliamente conocidas muchas medicinas alternativas desde hace mucho tiempo. Entonces, al final, nuestros legisladores decidieron elaborar dos leyes, ¿ya? Una ley de medicina ancestral, que es la ley de la medicina tradicional indígena, que hace cooficial con la medicina alopática occidental que todos conocemos de los hospitales y centros de salud,
con la medicina tradicional indígena de estos sectores indígenas del país. Esta fue la primera ley que se publicó. Unos 7 meses más tarde, se hizo todo un sistema de preparación de la Ley de Medicina Natural. Se llama Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua. Entonces se fue elaborando y redactando desde las bases. Por un lado, hay varias universidades que tienen medicina naturo-ortopática, es decir, son médicos que egresan con un alto contenido de medicina natural, de fitoterapia, etc. Entonces, estas universidades estos médicos tenían su representación. Estaban los productores de plantas, de productos naturales, de cápsulas, de diferentes plantas, ¿no? Es decir, de fitoterapia. Y estábamos los de la red de medicina natural de cantera, que la hermana Julie Marciac empezó a conformar dispensarios populares donde se daban medicinas alternativas en los barrios más pobres, ¿ya? Para ayudar a la población y también con un objetivo preventivo. Entonces ahí se les daba masajes, reiki, plantas medicinales, y ahí fue en esta red donde se instalaron los dispensarios marinos posteriormente. Entonces, todos estos sectores nos fuimos reuniendo en diferentes etapas y épocas y fuimos elaborando todo lo que considerábamos que tenía que estar en esta ley. Entonces, llevamos un planteamiento a la Asamblea Legislativa. Los legisladores hicieron una comisión compuesta por médicos y enfermeras diputados, y los representantes populares también. Entonces, después de las consultas populares y las reuniones en universidades, barrios, para ir redactando desde el sentir de las bases de esta ley, se presentó en la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo de Nicaragua. Entonces se formó una comisión mixta compuesta por algunos médicos, diputados y la representación de esta, digamos, elaboración de la ley desde las bases, donde había representantes de los médicos naturortopáticos de estas universidades, había representantes de los productores de productos naturales, valga la redundancia, y había representantes de la medicina natural de cantera. Entonces ellos se fueron reuniendo y redactando como con el aspecto y características de ley, lo que después fue la ley 774, fue aprobada en 2010 y salió en la Gaceta ya publicada en el 2011. Ya legal, digamos, el tema de la medicina natural en este país. Es decir, que tenemos de 2011, 8 años de vigencia de esta ley, y el Ministerio de Salud, respondiendo a la demanda de la ley de que el Ministerio de Salud tenía que ofrecer y gratuitamente estas terapias a la población, empezó a crear el Instituto de Medicina Natural del Ministerio de Salud, y a partir de ese instituto, donde forman a médicos y enfermeras de todo el país, ya especializados en estos campos, y después se han ido creando estas clínicas de medicina natural, que serán unas 200. Bueno, finalmente, para despedirte, me quedo con este poderoso elemento del planeta agua, que tiene más de 4.000 millones de años en la eternidad, así de sencillo, que es una panacea que se puede aplicar como quiera y por donde quiera y para lo que quiera, porque sirve para todo. Que es una esperanza para el mundo, regenerador celular, de la recuperación enzimática, todo ese proceso de hidratación, que podemos combatir la desnutrición del mundo, que es gratis. ¿Qué más? Tornarnos también a esa cultura del agua del mar, ponerle el ojo a esto de los oasis marinos, me pareció interesantísimo, esto de ya de la harina de lo que son las algas. Salicornia.
qué maravilla. Y siempre que escucho, con cada conferencia, yo digo, definitivamente, de genio, poeta y loco, todos tenemos un poco. Dios te bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Recuerda que estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales y un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.